Buenas tardes. La intención de este video es explicar algunas funciones trigonométricas, pues cómo se formulan y cómo se grafican. Bueno, lo primero, vamos a hacer los números desde el número 1 hasta el 360. Pero para no tener que arrastrar la fórmula, es decir, asignando dos números y arrastrarlo, ¿cierto? No arrastrar una serie, vamos a seleccionar el primer número. Y en el menú inicio, en edición, vamos a hacer una serie. Voy a hacer una serie por columna. Y cuando ya tenemos la columna, le decimos cuál es el límite. 360. Los incrementos van a ser de uno en uno. Al dar a aceptar, ya tengo los números desde 1 hasta 360. Bien, resulta que cuando nosotros trabajamos funciones trigonométricas, los valores me los solicitan en radianes. Debido a eso, tenemos que poner en radianes los valores igual a los radianes, la función radianes, y seleccionamos la celda. Entonces, al arrastrar, ya sabemos que 1 grado en radianes, 2 grados en radianes, 3 grados en radianes. Bien, vamos a iniciar con una función muy sencilla, que es la función seno. La función seno es la función seno, no tiene ninguna diferencia. En algunos equipos aparece como sen. Bien, el seno de x en radianes, el seno del valor en radianes, y ya, con eso ya tendríamos nosotros la función seno. Si quisiéramos graficarla, seleccionamos los datos de la función, vamos a insertar en gráficos recomendados, normalmente salen los diferentes gráficos que son como ideales, pero también si quisiera puedo cambiarlos, puedo modificarlos, ¿listo? Entonces yo simplemente voy a utilizar en los gráficos recomendados el gráfico de líneas y ya tendría graficado la función seno. De igual manera con la función coseno. La función coseno ya no va a aparecer como coseno, va a aparecer como cos, cos del ángulo en radianes. Eso es todo. Al arrastrar la función, lógicamente me muestra los valores del coseno. Queriendo graficarla, selecciono los datos con Shift Control y flechita abajo, seleccioné todos los datos y voy a ir a insertar gráficos recomendados y selecciono la gráfica. Bien, tengo la gráfica del coseno. La voy a dejar por aquí. Muy sencillo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la función tangente. La función tangente me dice que es la función tan de x en radianes. ¿Ya? Al arrastrar la función, me va a arrojar los valores. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando yo voy a graficarla, voy a gráficos recomendados y debo seleccionar alguna de estas. Y ya me quedó la función tangente en radianes, ¿cierto? Me quedó la función tangente, perdón. Claro, yo voy al gráfico recomendado y me dice, listo, esa es la función tangente. Pero muchas personas me dirán, no, esa no es la función tangente. La función tangente yo me acuerdo que tenía unas curvas y esas curvas no se evidencian en ningún lado en esta gráfica. Entonces, para que salgan esas curvitas, en realidad lo único que nos toca hacer es ajustar la gráfica. ¿Cómo ajustamos esa gráfica?
Simplemente tenemos nosotros el eje Y y el eje X de esa gráfica, la escala de tiempo, ¿verdad? Y la amplitud. Dando doble clic sobre el eje Y, al dar doble clic, inmediatamente me sale los formatos del eje. En esos formatos del eje podemos ajustar los valores de el rango. Quiere decir que yo voy a graficar no entre -2 y 1,8, sino entre -20 para el ejemplo y 20, entre -20 y 20. Al dar clic por fuera, automáticamente la gráfica se ajusta y ya tiene las curvas. Pero claro, hay personas que podrían decir que la función tangente efectivamente no tiene estas barras en los 80 y en los 270. Bien, no tienen esas barras. Quiere decir que nosotros podemos editar los datos para que en los 90 grados y en los 270 no se vean esas barras que están siendo graficadas. Bien, entonces vamos a buscar los 90 grados que están acá y me está mostrando que tiene un valor muy grande. Quiere decir que es un valor que tiende al infinito. Entonces, como voy a coger ese valor y lo voy a suprimir, lo voy a eliminar. El otro era sobre los 270. Voy a buscar los 270 grados y también me muestra un valor muy grande, un valor que tiende al infinito. Quiere decir que lo voy a eliminar. Ya, al eliminarlos, esas barras desaparecen dejándome una señal, una gráfica de una función tangente. Bien, también tenemos una función que es secante. La función secante, pues tiene su propia función, pero no sale como secante, sale como secante de X en radianes. Aquí debemos tener en cuenta una cosa. Hay equipos, por la versión de su Office, que no cuentan con la función secante. Para esos que no cuenten con la función secante, se puede calcular de la siguiente forma. Igual, 1 dividido el coseno de X en radianes. Me arroja exactamente los mismos valores. No necesito tener la función en Excel, sino que también puedo hacer la función. Bien, ya teniendo los valores de secante, cualquiera de los dos, pues selecciono los valores, voy a insertar gráficos recomendados y selecciono la gráfica de líneas. Y al hacer eso, ocurre exactamente lo mismo que en la función tangente. Podrían decir, no, es que esa no es la función tangente. Únicamente tenemos es que ajustar los valores. Dando doble clic sobre el eje, me salen los formatos del eje donde yo le voy a decir que voy a trabajar entre -20 y 20. ¿Listo? Esa es la gráfica. Y nuevamente vamos a decir, pero es que la función secante no tiene estas barras en los 90 y en los 270. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la función tangente, quitar esos valores de 90. Vamos a quitar los valores y de 270. Bien, ya quitando esos valores, nosotros podemos ver que la gráfica de la función secante ya es y se parece a lo que nos han enseñado siempre. Faltaría la función de cosecante. La función cosecante se halla con
CSC. Esa es la función cosecante. Y es la función cosecante de x en radianes. Ya. Pero vuelve y pasa lo mismo que con la función secante. Si no la tenemos, si no está la función cosecante en nuestro equipo por la versión de Office que estamos manejando, podemos hallarla como 1 dividido el seno de x en radianes. Y ya tendríamos la función cosecante. Bien, y lo único que nos quedaría sería graficarla. Al graficarla, seleccionamos los datos que queremos graficar, insertar, gráficos recomendados, cosecante. Esa es la gráfica. Me dicen, no, pero es que la gráfica de cosecante tiene curvas. Pues ajustemos el rango y vamos a decir que le voy a graficar entre menos 20 y 20 y ya tengo la gráfica. Lo único que nos queda es quitarle la barra en 180. Aparece una línea vertical en 180, una línea que no existe. Entonces vamos a buscarla en los 180. Que me está dando un número muy grande, lo voy a eliminar en los 180 grados. Ya, eso me permite ver una gráfica de la función secante. Bien, y por último, si yo quisiera ver los dos gráficos de seno y coseno al tiempo, simplemente selecciono, insertar, gráficos recomendados y selecciono el gráfico. Tendría las dos funciones al tiempo en una sola gráfica. Y ya pues la acomodo donde necesito. La vamos a poner por aquí abajito. Perdón, por aquí abajito. Listo, eso es todo. Muchísimas gracias.